Continuamos con La Noche. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó en Ginebra, Suiza, el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La declaración del jefe de la diplomacia cubana tuvo más sombras que luces. Habló de la cárcel de Guantánamo que vigilan los Estados Unidos, pero no de la grave crisis carcelaria que denuncia la disidencia en la isla, ni tampoco de los actos de repudio de agentes civiles contra la oposición. El Consejo de Derechos Humanos escuchó el examen periódico universal de Cuba, en el que volvió a insistir en la exigencia de los Estados Unidos para que levante el embargo económico contra el régimen. Aseguró que Washington, al parecer, intensificó la ofensiva contra la isla para derrocar a los hermanos Castro. Entre 2010 y 2013, Estados Unidos ha destinado también 191,7 millones de dólares para financiar organizaciones y agentes pagados, el uso subversivo de tecnologías de la información y para realizar transmisiones ilegales de radio y televisión que buscan el cambio de régimen en Cuba, a lo que se añaden otros fondos millonarios canalizados por sus servicios especiales y grupos privados. El canciller cubano defendió las medidas que supuestamente le dan un aire de apertura a la situación en la isla. Destacan las enmiendas a la ley de migración que han tenido gran impacto y favorecido las relaciones de la nación cubana con su emigración, pese a la constante manipulación política del tema migratorio. El canciller Rodríguez no habló de la crítica situación carcelaria en Cuba, una de las peores del mundo según el Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. En cambio, recordó a los llamados 5 héroes, un grupo de supuestos espías al servicio del régimen procesados por la justicia de los Estados Unidos. Fueron juzgados sin las garantías del debido proceso, en un ambiente de venganza y odio, bajo una campaña de prensa calumniosa pagada por la Fiscalía, sometidos a prolongado confinamiento solitario, obstaculizada su defensa legal, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y varios de ellos privados de las visitas de sus familiares. Y también recordó a los presos de los Estados Unidos en Guantánamo, eso sí, sin hablar de las llamadas detenciones express y los actos de repudio contra la disidencia. Esa cárcel y base militar deben ser cerradas y ese territorio debe ser devuelto a Cuba. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller Rodríguez defendió lo que parece indefendible. Explicó la aparente importancia del monopolio público de los medios de comunicación y vean ustedes lo que dijo de la publicidad privada. La inexistencia de emporios financiero-mediáticos que en otros lugares imponen intereses económicos y políticos. La ausencia de publicidad comercial que es generalmente embrutecedora. El canciller de una dictadura de 54 años que no conoce unas elecciones libres con participación de la oposición hace mucho tiempo, paradójicamente llamó a democratizar Internet. Debe cesar el monopolio tecnológico y administrativo y de generación de contenidos, el uso político y militar de las redes, la discriminación cultural y lingüística. Es necesario reducir la brecha digital. Saludamos en nuestros estudios internacionales a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Buenas noches, señor Vivanco, le agradecemos su presencia en esta emisión del programa La Noche. Muchas gracias. Según el más reciente informe de Human Rights Watch, Cuba fue señalada como el país más represivo en América Latina. ¿Cuáles fueron los argumentos para esta calificación? Porque si usted examina la política en Cuba, me refiero a las políticas públicas, la Constitución, las normas actualmente vigentes y las prácticas del gobierno cubano, es muy difícil encontrar un paralelo, un caso similar al cubano, donde no se permite el ejercicio de múltiples derechos y libertades públicas que están hoy día en vigencia felizmente en el resto de la región. Concretamente, los derechos políticos, es decir, el derecho a participar libremente en una elección, a elegir
o hacerse elegir en términos independientes, al margen de lo que es el aparato del Estado. El participar, digo, en elecciones libres, elecciones competitivas y debidamente informadas, el poder ejercer la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho a fundar una ONG que no sea controlada por el gobierno, los derechos laborales, a constituir un sindicato, a negociar colectivamente en términos independientes de lo que es la tutela del Estado. Todos esos derechos que hoy día damos por seguros en el resto de América Latina, lamentablemente no tienen espacio, no tienen vigencia en Cuba. Señor Vivanco, ustedes han hecho precisamente un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿El hecho de que el régimen de los Castro haya decidido permitirle a sus ciudadanos salir de la isla es un avance o más bien un mecanismo de distracción ante la comunidad internacional para evitar que los sigan cuestionando? No, yo creo que es un avance, es un progreso. El que los cubanos puedan hoy día, si tienen los recursos, pagar para lograr el permiso que les permita salir temporal o definitivamente del país. Esa era una política absolutamente vedada, esa posibilidad de salir libremente del país. Hoy día se abre la posibilidad para que miles, cientos de cubanos puedan, como en cualquier otra parte de América Latina, algo que, como digo, damos por sentado en el resto de la región, puedan ellos, si logran conseguir los recursos, comprar un pasaje de avión, un billete de avión y salir del país. Obviamente que ese derecho también es objeto de algunas restricciones, de un escrutinio que se aplica selectivamente o discrecionalmente para aquellos que son considerados como disidentes. Felizmente se le autorizó la salida a Yoani Sánchez recientemente, una muy destacada intelectual, bloguera, que está constantemente informándonos desde Cuba sobre la situación interna. Lamentablemente ella no es leída o no es conocida como podría serlo en Cuba por el control que tienen el gobierno cubano de todos los mecanismos de comunicación internos, pero en el exterior es ampliamente leída y muy respetada, y ella ha podido salir de Cuba para poder expresar sus puntos de vista. Esto evidentemente que es un progreso. Ahora, el por qué el gobierno cubano decide dar este paso y permitirle a algunos de los disidentes salir del país, a otros no, y en general a los cubanos que no se meten en estos temas, viajar fuera del país, yo sí creo que está vinculado con esfuerzos del gobierno del presidente Raúl Castro por reducir la mala imagen que tiene Cuba en materia de derechos y libertades públicas en el exterior. Ahora, uno de los principales objetivos de la gira de la disidente Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco que entrevistábamos hace minutos, ha sido llamar la atención sobre la crítica situación de las cárceles cubanas. ¿Qué conoce Human Rights Watch sobre esta situación? Cuando nosotros hemos podido visitar la isla, hemos recabado información de la situación de derechos humanos, pero no hemos podido ingresar a las prisiones. En todo caso, a través del testimonio de exprisioneros, podemos sostener que las condiciones de vida en las prisiones son muy difíciles, son de continuos abusos, especialmente para aquellos que están allí por temas políticos, es decir, porque han intentado ejercer sus derechos fundamentales. No son personas que han intentado hechos de violencia, en su gran mayoría son activistas sociales, disidentes, o personas que han intentado como ejercer el periodismo libre en Cuba, cosa que está absolutamente prohibido. Esas personas nos han podido informar de las condiciones en las prisiones en Cuba. De hecho, yo el año 95 pude realizar una visita a Cuba, esta vez sí autorizado por el gobierno cubano, a raíz de una negociación entre el presidente de Francia de la época, François Mitterrand, y el presidente Fidel Castro. Se autorizó una visita de una pequeña misión de 4 personas, 3 franceses y yo, para entrevistarnos con prisioneros políticos en las prisiones. Nosotros pensábamos que íbamos a poder, a raíz de esa visita, conocer la situación en las prisiones,
Pudimos reunirnos con un reducido grupo de prisioneros cubanos, un grupo de 26 personas, pero no nos permitieron realizar esas entrevistas en las celdas o en las prisiones. No pudimos entonces constatar las condiciones de vida de esos prisioneros, que usualmente son, como ya dije, objeto de todo tipo de abusos, especialmente, insisto, aquellos que intentan ejercer sus derechos fundamentales. A raíz de ese viaje logramos negociar con el gobierno de Fidel Castro la liberación de 7 prisioneros políticos. El resto no pudimos convencer al presidente Fidel Castro de la necesidad de liberarlos, pero es un tema tabú para el gobierno de Cuba, el acceso a las prisiones, algo que no está permitido, como tampoco está permitido hacer evaluaciones sobre la situación general de derechos humanos en Cuba. En cuanto al tema de represión política, Elizardo Sánchez, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, ha hecho un seguimiento a todos los casos que se han presentado y entrega un informe mes a mes de cuántos hostigamientos se registran en contra de los opositores. Las cifras reflejan un incremento desde 2010. ¿Cuál considera usted que sea la razón de este aumento? En los últimos años, desde que ha estado en el poder Raúl Castro, hemos visto una tendencia a reducir los años en prisión. Usual históricamente en Cuba, durante los tiempos que gobernó, los años, las décadas que gobernó el presidente Fidel Castro, las penas tendían a ser penas larguísimas por cualquier tipo de infracción, aunque sea menor. Raúl Castro, en cambio, ha inaugurado una nueva práctica que consiste en sancionar finalmente si ya no queda otro remedio. Si las damas de blanco insisten en sus posiciones e intentan una vez más protestar a sabiendas que eso está prohibido y los mecanismos de intimidación no funcionan, entonces se empiezan a calibrar otro tipo de sanciones. Y en todo caso esas sanciones no son como en el pasado de 20 años, 15, 14, 10 años, sino que en general estamos hablando de 1, 2, 3, 4 años en prisión, algunas veces meses. No intento con ello minimizar el tipo de abusos que se cometen en Cuba, pero creo que en todo caso ha habido un cambio en la práctica que probablemente está dirigido a mejorar la imagen de Cuba y evitar estos casos como los de los 75 disidentes que fueron la gran mayoría condenados a muchos años, a largas condenas en prisión. Gracias, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por haber estado con nosotros, por sus apreciaciones aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Le preguntamos a ustedes, a nuestros televidentes, ¿qué opinan sobre este tema? ¿Avanza Cuba tímidamente hacia una apertura democrática o se trata de una cortina de humo para esconder la persecución a los disidentes políticos? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Leemos mensajes que nos escriben los televidentes. Jam79 dice, cortina de humo, solo buscan llegar a los países a los que no llegó el chavismo con actos como estos. También nos escribe Andrés Felipe Montes y dice, mientras su conciencia no cambie, todo será más de lo mismo. Nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial y al regresar conoceremos el caso de un disidente que intentará hacer política en medio de la fuerte represión a los opositores en la isla. Ya regresamos con La Noche.